Los gases, en la temática de hoy que vamos a trabajar acerca de los gases. Al final reconoceremos qué factores determinan el comportamiento de los gases y describirá algunas de las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Los gases están en nuestra vida diaria y hacen parte de cada una de las cosas que realizamos. Aquí hay unos ejemplos que se pueden plantear. Un globo aerostático, el cual funciona con aire, que cuando se calienta el globo asciende y cuando se enfría el globo desciende. Las llantas de las bicicletas, las llantas de los automóviles se llenan de gases, puede ser aire o puede ser en algunas ocasiones nitrógeno. Igualmente cuando hacemos procesos de respiración, cuando estamos en reposo, en ejercicio y demás, hacemos procesos de intercambio gaseoso, por lo cual la vida a diario tenemos que utilizar los gases. En la atmósfera es donde están la mayor cantidad de gases que podemos tener en contacto. La atmósfera es una mezcla de gases que está formada por nitrógeno, oxígeno e hidrógeno como ejemplo de algunos gases que son elementos, o dióxido de carbono y metano como que son gases que son compuestos. Las propiedades de los gases van a variar a partir de 4 variables específicamente, que son la temperatura, la presión, el volumen y el número de moléculas presentes. Vamos a trabajar 3 leyes principalmente que van a manejar 2 variables de manera específica. La primera es la ley de Boyle, que nos genera una relación volumen y presión, donde el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que a medida que una de las variables aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. Podemos evidenciar esto en esta tabla, donde miramos que a medida que aumenta la presión, el volumen está disminuyendo, pero si yo disminuyo la presión, el volumen estará aumentando. Matemáticamente se expresa que volumen es inversamente proporcional a la presión. Si pasamos esta proporción a ecuación, debe aparecer una igualdad y una constante. Por lo tanto, nos queda volumen es igual a la constante sobre 1 sobre la presión. En este caso, la temperatura y el número de moles debe ser constante. Si consideramos una masa fija de gas en condiciones diferentes y despejamos la constante, las ecuaciones nos quedan: presión 1 por volumen 1 es igual a una constante, presión 2 por volumen 2 es igual a una constante. Como es el mismo sistema, en diferentes condiciones igualamos las 2 ecuaciones y nos queda presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Si graficamos la ley de Boyle, podemos evidenciar que como la relación es inversamente proporcional, la gráfica es descendiente. Si miramos los cilindros, evidenciamos que la cantidad de moléculas es igual y la temperatura se mantiene constante. ¿Qué está cambiando? La presión, que la estamos representando por medio de pesas, y el volumen, que a medida que disminuimos la presión está aumentando. Este ejemplo lo podemos evidenciar en una jeringa. Cuando una jeringa la llenamos con aire y le tapamos la punta y generamos presión sobre el émbolo, el volumen disminuye. Inmediatamente quitamos o retiramos la presión del émbolo, el émbolo vuelve a su posición inicial. Ley de Charles. Esta ley maneja 2 variables que son volumen y temperatura, manteniendo constantes el número de moles y la presión. Esta relación es directamente proporcional. Implica que mientras una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. En esta ley vamos a manejar la escala absoluta de temperatura, que es en grados Kelvin. Y no debemos olvidar que existen 3 escalas: la Fahrenheit, los Celsius y los Kelvin, pero si en los ejercicios nos llegan a generar escalas Fahrenheit o Celsius, debemos convertirlas a grados Kelvin. Matemáticamente podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, que si llevamos a una igualdad, el volumen es igual a una constante por temperatura. Si tenemos la masa fija de gas en condiciones diferentes, vamos a obtener que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la constante, el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a otra constante. Si igualamos estas 2 ecuaciones, nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para aquellos que no pueden manejar o se les dificulta el manejo de los fraccionarios, podemos usar volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1.
Si graficamos esta ley, podemos establecer en estos dos cilindros que el número de partículas se mantiene constante, la presión expresada por las pesas es constante. ¿Qué está cambiando? El primer cilindro es a temperatura ambiente, el segundo cilindro le he colocado, aumentado la temperatura, que está representado por la vela. Al aumentar la temperatura, las partículas, la energía cinética de las partículas aumenta, lo que hace que el volumen aumente y que el émbolo se desplace hacia arriba. Quiere decir que aumenté la temperatura, aumentó el volumen. Si hago lo contrario, quito la temperatura, va a disminuir la temperatura y por ende el volumen también va a disminuir. Como la relación es directamente proporcional, si la graficamos, nos va a dar una gráfica ascendente. A medida que aumento la temperatura, el volumen aumenta. Si disminuyo la temperatura, el volumen disminuye. La siguiente ley es la de Gay-Lussac, que maneja la relación entre la presión y la temperatura. Esta relación la vemos en la casa, es representada por la olla a presión. Si yo coloco un alimento en la olla a presión, se va a cocinar más rápido porque aumento la temperatura, inmediatamente aumenta la presión, por lo tanto disminuye el tiempo de cocción. Pero lo que nos interesa es la relación en que aumento temperatura, aumento presión. Esto nos indica que la relación es directamente proporcional. ¿Qué debe mantenerse constante? El volumen y el número de moles. La gráfica, si la revisamos, también es ascendente porque es una relación directamente proporcional. Matemáticamente la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si la pasamos a ecuación, nos da que la presión es igual a la constante por la temperatura. En dos condiciones diferentes del mismo sistema, y al igualarla nos queda que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Si la ubicamos para que no nos queden fraccionarios, nos queda la ecuación como presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Estas tres ecuaciones o leyes de los gases me están manejando solamente dos variables y dos me las mantienen constantes. En una próxima clase manejaremos las otras leyes de los gases y realizaremos estos ejercicios para aplicar las leyes trabajadas el día de hoy. Gracias.